Dame un segundo, creo que algo. Eh, Ahí voy, espérame, algo salió mal. Espérame. Y tú tranquilo. ¿No se está transmitiendo? Déjame ver. Aquí arriba ya marca algo que dice Facebook y dice que se está transmitiendo. Ya estamos, David. Bueno, pues muy buenas tardes a todas y a todos quienes nos acompañan. Estamos a mediodía, hora de la Ciudad de México, son las 12, eh, hora del Ángelus y hora de las campanas aquí de Catedral. Nosotros estamos aquí en Saltillo, en el centro histórico y por ende, pues por ahí a lo mejor escucharán alguna campana que está dando las 12. Eh, Estamos aquí en una sesión más de este seminario que se titula Retos históricos y actuales del norte de México y el suroeste de Estados Unidos, frontera, migración y economía, que llevamos a cabo entre colegas y estudiantes de el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Autónoma de Baja California, de la maestría en economía y de la especialización en historia económica de la Facultad de Economía de la UNAM y de la maestría en Historia del Noreste Mexicano y Texas de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila. Y hoy tenemos la primera sesión de este 2025, ya tenemos programadas por ahí otras tres para que estén al pendiente de lo que vamos a tener este año, les estaremos informando en su momento, pero la sesión del día de hoy, pues es una sesión muy enriquecedora para quienes nos dedicamos a la disciplina de la historia, porque nos acompaña no un historiador, sino un economista. Este seminario es sobre frontera, migración y economía, y estamos seguros de que nos va a enriquecer mucho. Nos acompaña el doctor Roy Herd Núñez Joyo, quien trabaja en la Universidad de las Américas en Puebla y quien de manera muy amable accedió a impartirnos esta plática que se va a titular Remesas, Migración y Pobreza, un estudio para México y Centroamérica. Y bueno, me voy a permitir leer brevemente el currículum, el CV del doctor Núñez Joyo, para luego darle la palabra. Roy Ger Núñez Joyo es doctor en Economía por el Colegio de México y es maestro en Economía por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, y obteniendo el primer lugar a la mejor tesina de maestría. Es licenciado en Economía por la Universidad Nacional Federico Villarreal de Lima, Perú, y ha sido profesor del Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú, tallerista en el Centro de Estudios Económicos del Colegio de México, y de igual manera ha ocupado cargos públicos y privados de alta dirección como asesor en temas económicos en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de Perú. Es analista también principal de temas macroeconómicos en Maximix Consult SA y consultor para el Banco Mundial en Washington. Sus áreas de especialización e interés son la economía laboral, la economía informal, la econometría aplicada, desigualdad y movilidad intergeneracional. Y es un profesor que, acá también voy a leer lo que puso en el CV, disfruta de interactuar con los estudiantes, saber su enfoque sobre su vida y su entorno, es exigente y los motiva a ser mejores personas y profesionistas en continuo desarrollo. Y desde 2018 es profesor de tiempo completo del Departamento de Economía de la Escuela de Negocios y Economía de la UDLAP de la Universidad de las Américas Puebla. Pues muchas gracias por acompañarnos, doctor Núñez Joyo. La verdad es que estamos muy contentos de que esté por acá y estamos seguros de que vamos a enriquecernos mucho con toda esta visión que usted trae sobre el fenómeno de las remesas y de la migración. Gracias. Le cedo la Perfecto. palabra. Muchas gracias, gracias David y en general gracias a todos por la invitación. Pues gracias por la oportunidad. Mientras presento, pues espero se pueda ver ya, voy a ponerlo quizás en pantalla completa. La verdad que siempre es un gusto hablar de estos temas, un tema muy fascinante, ¿no? Un tema muy eh, enriquecedor y nunca deja de ser, de estar en boga, nunca deja de estar en noticias y actualmente en la coyuntura que vivimos, pues sigue siendo un tema muy importante. Lo que voy a presentar ahora es parte de un trabajo que se publicó en el 21 con la doctora Isabel Osorio de la UNAM, en la revista de Investigación Económica de la misma casa de estudios. Quizás para comenzar,
bueno, que es un poquito mi contenido de lo que voy a hablar en esta presentación, pero me gusta siempre comenzar recordando, aunque todos aquí conocemos, creo, el tema de migración y el concepto, me gusta ese concepto de la OIM, que dice sobre migración o qué entendemos por migración. Y dice, un migrante es cualquier persona que se desplaza o se ha desplazado a través de una frontera internacional o dentro de un país fuera de su lugar de residencia. Entonces es interesante porque cuando hablamos de migración, ¿no? Esto es totalmente independiente de la situación jurídica, si fue voluntario o involuntario el desplazamiento o las causas que llevaron a ese desplazamiento y la duración de ello, ¿no? Entonces, muy importante porque hay todo un discurso desde el norte, pues, el país del norte, acerca de la migración, la ilegalidad, ¿no? Y acá tenemos que hacer siempre esa distinción entre la migración y el trámite en el cual se encuentra la persona, ¿no? La persona o el migrante no es ilegal, ¿no? Quien es ilegal es la condición o el estatus en el cual se encuentra, ¿no? Pero la persona per se, y esto lo marca mucho la OIM, no se le puede catalogar como por de per se que la persona es ilegal. El estatus migratorio puede serlo. Muy bien. Entonces, algunos datos, alguna información, como comentaba David, mi sesgo es hacia economía. Entonces, solamente para poner un poquito en números que estamos hablando, la primera figura que está en la parte superior izquierda muestra población migrante en el mundo, cuánta población se mueve, cuántos migrantes internacionales. Y, por ejemplo, la tendencia ha sido creciente desde el 95 al 2019, pasamos de 174 millones de personas que migraron, que se desplazaron de una situación, de un país de origen a otra región, a 272 millones en el 2019, y para el 2022 esto llegó hasta 281 millones de personas. Es decir, la tendencia de migración sigue una tendencia al alza. A nivel mundial las personas se están moviendo. Hay mayor capacidad en cuanto al conocimiento, manejo de tecnologías, que hace mucho más atractivo el poder movilizarse de una región a otra, ¿no? Ahora, cuando vemos por continentes o por bloques, que es la segunda figura, la que está en la parte inferior izquierda, y vemos según el lugar de residencia, a dónde llegan estas personas, en dónde es su lugar de residencia, vemos que Europa y Asia siguen siendo los principales lugares de origen, ¿no? Vemos que en tercer lugar aparece América del Norte, donde pues Estados Unidos es la figura más importante, pero podemos ver que 2005 al 2019, y si esto proyectáramos a los años recientes, se mantiene la tendencia de ha aumentado la migración, pero todavía el volumen suele ser mayor hacia las zonas de Europa y Asia, y América del Norte, que es básicamente Estados Unidos, es quien dirige o lidera la residencia de migrantes. Si ya hacemos un poquito de zoom y en vez de hablar de bloques, ¿no? De zonas o continentes y nos vamos a países, pues la figura ya se vuelve más interesante, ¿no? En la figura de la derecha, ¿no? Vemos que en el país de residencia está Estados Unidos, ¿no? Es el principal destino. Y vemos que es muy marcada la diferencia, ¿no? Entre el segundo lugar, que en este caso es Alemania, luego Arabia Saudita, y ahí se reduce, ¿no? El número de países de destino, ¿no? Mientras que en el lugar de procedencia, de dónde vienen estos migrantes, vemos que India y México están a la cabeza, ¿no? Luego vemos China, Rusia y bueno, ahí va decayendo. Pero si bien vemos una distribución un poquito más homogénea en cuanto a la procedencia del migrante, el lugar de residencia, pues sí es muy marcado la presencia de el deseo de ir hacia Estados Unidos como un lugar, ¿no? de destino para la mayoría de migrantes, ¿no? Entrando ya un poquito a datos de remesas, ¿no? Aquí lo primero que tenemos que mencionar es que toda la información que hemos tomado de remesas son de fuentes oficiales, es decir, la información que aparece en Banco Mundial, o puede ser Banco de México, o algún banco central en Centroamérica.
Y pues esta información es de remesas formales, ¿no? Hay una sobreestimación, ¿no? O subestimación, perdón, de remesas. No tenemos un monto completo de remesas, cuánto entra de manera ilegal o pues simplemente es la persona que cruza la frontera y se lleva en el bolsillo o le lleva un dinero, ¿no? Algún familiar que también podría ser en algún tipo de activo. Así es que lo primero que podemos decir que todo lo que empieza a hablar de aquí en adelante es el valor más bajo, de aquí hacia arriba. Es decir, podríamos esperar efectos mucho más grandes si conociéramos el volumen completo de remesas, ¿no? Entonces, lo que tenemos aquí es lo reportado, ¿sí? Ahí nos falta todavía, ¿y qué con lo que no se reporta? Si agregáramos lo que no se reporta, ¿qué podríamos esperar al final del día, ¿no? Entonces, entre lo que se reporta, la primera gráfica que pongo al lado izquierdo muestra y cómo van las remesas respecto al PIB, es decir, cuánto representan las remesas al ingreso de cada país. Y aquí voy a empezar ya a concentrarme sobre la región que quiero hablar, que es básicamente México y los países centroamericanos. Y vamos a pensar, a pensar siempre como al lugar de destino a Estados Unidos. Es cierto, muchos centroamericanos suelen quedarse en México, pero digamos el destino o el sueño siempre ha sido, ¿no? Llegar hacia el país del norte. Y cuando vemos la gráfica de cuánto representa, es muy interesante, encontramos tres momentos en el tiempo. Un primer momento hasta el inicio del 2000 casi, donde en el caso de El Salvador, ¿no? Lo que representaba de remesas al ingreso era bastante alto y un bloque más homogéneo del resto de países. México y los demás países centroamericanos estaban mucho más cercanos. Luego del 2000 hasta casi inicio del 2005, vemos que empiezan a separarse, ¿no? Y en el caso de Honduras, ¿no? Hay un rápido ascenso de la importancia de las remesas en los ingresos, ¿no? Y acá vemos también un tema, temas de violencia, temas políticos que lleva a este movimiento bastante grande. Y un tercer momento, que si vamos del 2005 a la actualidad, donde vemos tres grandes bloques, ¿no? Perdón. Un primer bloque que va, los que están a la cabeza, si decimos así, que es El Salvador y Honduras, con los niveles más altos, es decir, la representación de su ingreso una gran proporción viene de remesas, un segundo bloque liderado por Guatemala y Nicaragua, y pues México y el resto de países en una segunda parte. Es decir, la importancia de remesas no es tan elevada como en el caso de, por ejemplo, Honduras o El Salvador. Entonces es interesante cómo esto nos muestra un poco qué tan importante es, ¿no? En el ingreso del país la presencia de la remesa internacional. Por otro lado, dado que vamos a hablar también un poquito sobre pobreza, la gráfica del costado es una medición de pobreza que hace Banco Mundial y esta medición lo que busca ver es qué porcentaje de la población de un país vive debajo de un umbral, una cantidad de dinero mínima que consideramos que es lo mínimo que se requeriría para poder vivir, para poder tener una canasta básica de alimentos. Una de estas mediciones es aquellos que viven con menos de 1.90 dólares al día. Entonces, aquellas personas por debajo de esta cantidad de dinero, vamos a considerar, de acuerdo a Banco Mundial, pues que están en pobreza, ¿no? Y es interesante que el porcentaje de personas pobres, esto es una tendencia en toda Latinoamérica, se ha venido reduciendo, ¿no? En el año en 2023 está como en 5.6, entonces la tendencia en general en México y Centroamérica es a una reducción en el número de personas pobres, ¿no? Pueden haber muchas razones, nosotros nos enfocaremos en el tema de las remesas, pero también obviamente puede ser un tema de políticas aplicables dentro del país, quizás la apertura comercial, las acciones de liberación comercial que ayudaron a quizás a hacer una mejor distribución del ingreso dentro de las mismas naciones. Ahora, no es lo mismo hablar de remesas con respecto al ingreso de un país, que es el PIB, y ver el volumen, en volumen. Y en volumen, que es la figura de la izquierda, pues la historia es totalmente diferente. Vemos cómo tengo datos del Banco Mundial del año 80, igual hasta el 2019, vemos que en este periodo México empieza a despuntar como en los años 90. En el 90 empieza a haber un aumento muy grande, ¿no? A partir del 2004 en adelante aumenta mucho el volumen de remesas, es bastante considerable. En un segundo lugar está Guatemala y vemos ya en un siguiente momento
el siguiente bloque de países centroamericanos. Entonces, cuando vemos a nivel de volumen, obviamente México está a la cabeza, ¿no? Por la cantidad de personas que van a Estados Unidos, aporta una mayor cantidad, ¿no? Entonces, importante cuando hablamos de remesas, si queremos ver cuál es el impacto de las remesas en un país, tal vez hablar del volumen podría estar dándonos una información equivocada, ¿no? Tal vez tendríamos que ver con respecto a su población, ¿no? Con respecto a la población del lugar para tratar de sopesar la densidad que tiene un lugar y de esa manera tener una medida un poco más certera. Si nos vamos con el volumen, pues obviamente México siempre está a la cabeza y podemos perdernos algunos detalles en el camino. En la gráfica de la derecha, tengo dos gráficas. La gráfica que está más hacia la izquierda nos muestra la migración a Estados Unidos de México y Centroamérica. Vemos que la tendencia es creciente. Se mantiene una tendencia muy grande de personas que migran a Estados Unidos por parte de México y Centroamérica. Esto todo como porcentaje de la población de cada uno de estos países. Y la gráfica de la derecha son las remesas por persona. Entonces ya no queremos ver remesas en volumen, sino con respecto a la población de cada uno de los países de México y Centroamérica. Sacamos un promedio, ahora ya considerando la población de cada lugar y vemos que también la tendencia es creciente, ¿no? Las remesas tanto en volumen como a nivel per cápita, es decir, por persona, en cada país, pues también muestra esa tendencia creciente. Entonces vemos que las remesas han aumentado, la pobreza en general en esta región, México-Centroamérica, ha tenido una tendencia a largo plazo de reducirse, y la migración también ha mantenido una tendencia creciente. Ahora, ya sentando un poquito más a detalle, ¿por qué consideramos que es importante este estudio? ¿Por qué es importante hablar de remesas y migración? En primer lugar, porque las remesas eh, son una fuente externa de ingresos muy importante para países en desarrollo. La manera de poder compensar por la falta de ingresos, compensar también por ciclos económicos, periodos de quizás de depresión económica, de caída de ingresos en la familia, pues las remesas ayuda a servir como un colchón. Otro tema importante aquí está ligado a el tema de oportunidades para generar empleo, para generar, por ejemplo, un negocio o un emprendimiento. Muchas veces es muy difícil para las personas encontrar un financiamiento formal y las remesas pueden servir como eso, como esa forma de financiamiento para el inicio de un negocio, una tienda, un puesto de tacos, qué sé yo, ¿no? Algo que ayude a generar una fuente de ingresos independiente y de esa manera también aminorar a los choques propios de la coyuntura política y económica de cada país. Entonces, se mantiene como una fuente externa importante. Ahora, en el caso de México, para el 2018, el volumen de remesas fue de 33 mil millones de dólares, ¿no? Que es básicamente el 2.7% del PIB. Y para el 24, para el año pasado, esto llegó a 65.000 millones. Es decir, se duplicó la importancia de las remesas en el PIB. O sea, la importancia del PIB en el ingreso del país se volvió más importante. Y esto no depende, es importante mencionar, de alguna política de gobierno, no depende de algún programa social, es básicamente el deseo de los mexicanos y mexicanas, pues, en ayudar a sus familias y generar recursos para apoyar en la economía local, ¿no? Entonces, ahí también es importante, es el trabajo, el esfuerzo, puede ser hasta condiciones laborales precarias para ayudar a familiares, no es tanto de alguna política, ¿no? A veces algunos am, autoridades en gobierno tratan de tomarse como suyo algunos logros que básicamente es el esfuerzo de mexicanos y mexicanas o centroamericanos, pues, por ayudar a su familia. Así es. En el caso de Centroamérica, para el año 2023, el monto fue de 22.000 millones para todo el bloque y para el año 24 llegó a 52.000 millones, ¿no? O sea, hay un avance también importante en el tema de remesas. Otra cosa muy interesante a tomar en cuenta es que, según la OIM, ¿no? Esto es información del 2023, este corredor migratorio que viene de Centroamérica, México, Estados Unidos, es uno de los más importantes en el mundo.
y uno de los más peligrosos. ¿Sí? Hay todo un tema detrás de movilidad, entonces las familias también enfrentan muchas vicisitudes en ese trayecto, ¿no? De llegar hacia Estados Unidos y por tanto el costo de emigrar es muy alto. Por mucho tiempo se pensó que la principal razón, y dentro de la teoría económica, hay que aceptar aquí, teníamos un sesgo, que la principal razón por la cual las personas migraban era por un tema de salario. Es decir, la teoría económica tenía un sesgo en los años 50, pensar, las personas comparaban, ¿no? Como un homo económico, decimos nosotros, entre cuánto me pagan en México y cuánto me pagan en Estados Unidos. Y si veo que lo que me pagan allá es mayor, pues me voy, ¿no? La teoría ha avanzado un poco más y la verdad es que esto no es tan cierto. Las personas no solamente están pensando en cuánto ganan, porque también tienen que tener en cuenta algunos costos de emigrar, dejar la familia, dejar los hijos, hay algún tipo de arreglo en la casa donde tal vez es el esposo o la esposa que se va primero o un hijo mayor y hay un acuerdo familiar que no es que me voy y me desentiendo de la familia, sino que hay un arreglo familiar de tal vez yo me voy primero, luego se va un hijo y luego se va a ir yendo toda la familia o te voy a prestar un dinero que luego tienes que ir devolviéndome en el tiempo. Y aunado a eso, Esther Duflo, un trabajo muy interesante, muestra que aún así, una de las principales razones de inmigración al mundo no es el tema económico, sino es el tema de la violencia. Aún el tema económico es importante, pero la principal razón por qué las personas migran es el tema de violencia. La inseguridad en el país hace que ya no haya razón para poder, para dejar todo, abandonar todo y buscar una nueva vida en algún otro lugar. Entonces, al tema económico, que la visión que teníamos muy, digamos, reducida, muy cuadrada, hemos empezado a agregar desde la teoría económica otras aristas, ¿no? El tema del hogar, ¿no? Y el tema de la inseguridad y la violencia, que se vuelve un tema cada vez más relevante. En cuanto a literatura, hay una literatura muy amplia. Una literatura muy grande, que es la que voy a tomar de Adams y Page, hablan de la importancia de las remedios en la pobreza como una herramienta para reducir pobreza. Sin embargo, acá hay toda una crítica. Durante los años 90 y 2000, hubo muchas políticas ligadas por el Banco Mundial, el BID también, donde se hacían estos programas y aquí en México también se daban estos programas del 2 por 1, 3 por 1, es decir, el migrante ponía cierta cantidad y el gobierno pondría otra, ¿no? Para realizar algún tipo de actividad en la mejora de la comunidad. Am, Actualmente ese tipo de políticas ha recibido mucha crítica porque nuevamente se le quita el peso al gobierno y el papel del gobierno en generar políticas públicas en favor de su población y el peso se traslada al migrante. Entonces ahora el que debería hacerse cargo por el desarrollo de su localidad es el migrante, ¿no? Y ese tema, esas políticas que en en los 2000 eran había mucha fuerza, ¿no? En toda Latinoamérica por llevar este tipo de ideas, actualmente se piensa a ver, oye, pero realmente esa forma de incentivar el desarrollo es el correcto. No es que el gobierno está quitando el rol y como que me escudo debajo de, ¿no? Aquella persona que de manera ilegal, tal vez, en un trabajo precario o en condiciones de trabajo de riesgo en el extranjero, en Estados Unidos, está llevando su dinero y estamos condicionados al desarrollo de los habitantes en mi país, dadas las remesas. Entonces, en ese tema de remesas y pobreza, es actualmente un debate, ¿no? Sobre hasta qué punto deberíamos hablar de esto. De igualmente, el debate ha aumentado acerca de ¿y qué tanto han ayudado las remesas en reducir la desigualdad de nuestros países? El resultado es muy, eh, vamos a decir, hay resultados mixtos, pero empieza a crecer la evidencia que puede llevar a un aumento de la desigualdad cuando las remesas empiezan a aumentar en un país, ¿no? Empieza a aumentar la evidencia en la literatura hacia ese aspecto. ¿Por qué? Porque al final del día no todos pueden migrar. Se requiere un mínimo de recursos, ¿no? Salario, un dinero, alguien que te preste algo, alguien que te reciba mientras te encuentre un trabajo, alguien tiene que financiar mi estadía en el extranjero. Entonces, no necesariamente podemos hablar que las remesas son un factor que ayuda a reducir la desigualdad en los países, sino en algunos lugares puede hasta aumentarla, ¿no? Por ejemplo, en el caso de donde yo vengo, en Perú, la evidencia muestra que las remesas, al contrario, aumentan la desigualdad porque se está utilizando actualmente como una manera de perpetuar, digámoslo así, alguna clase social.
Entonces, para poder mantener que yo pues tengo ciertas condiciones, me voy a Estados Unidos y eso permite mantener en casa el nivel y cierto estatus en comparación de si no lo hace. Luego hay efectos en educación. La evidencia muestra que pues hay efectos cuando papá, mamá, sobre todo mamá, sale de casa y no está en el hogar. Entonces, ¿cuál puede ser el efecto en la educación de los hijos? Pero también las remesas podrían ayudar para que los hijos puedan tener una mejor educación, pasar quizás una escuela privada a una escuela pública, perdón, a una escuela privada, ¿no? Entonces, hay varias aristas, ¿no? Y en el que yo me voy a centrar en los siguientes minutos es hablar un poquito sobre y cuál será esta relación entre remesas de inmigración y en la pobreza en México y Centroamérica. ¿Qué es lo que nos muestra la evidencia en un periodo amplio de tiempo? ¿Qué encontramos? ¿Y qué encontramos cuando analizamos cuál puede ser el efecto de migrar simplemente o el envío de remesas? Ahora, en esta historia, obviamente puede ser que algunas personas se queden en México, pero nosotros vamos a ver básicamente los que llegan a Estados Unidos, ¿sí? Nuevamente, vamos a contar solamente remesas formales y migración hacia Estados Unidos. El efecto podría ser mayor si agregamos esa migración de paso a los que se quedan aquí y las remesas que vienen o ingresan a los países de México y Centroamérica de manera informal. Mi base de datos es básicamente Banco Mundial, el periodo del 85 al 2017. No todos los países tienen información completa, pero decidimos en este estudio, mi colega y yo, mi coautor y yo, utilizar la mayor cantidad de data posible. Entonces tenemos a lo que en literatura se llama un panel no balanceado, es decir, tenemos mucha información, pero ahí tenemos algunos huecos. Pero vamos a utilizar todo lo que tenemos, vamos a evitar cualquier tipo de no utilizar alguna información, usaremos todo. Y lo siguiente, hablo de esto de distancia entre países y Estados Unidos, y un momento más hablaré de por qué esto de la distancia, ¿no? Algo que utilizamos mucho en economía e inmigración. Entonces, estos son los datos que ocupo. Utilizamos datos de Banco Mundial de Pobreza. Para ello utilizamos la proporción de personas pobres en cada país, ¿no? La medición se hace de acuerdo a umbrales. Los umbrales pueden ser de $1.90 por día, o $3.20 por día, o $5.50 por día. Entonces, por ejemplo, ese valor de 12.12 que aparece al inicio en la columna 2 nos diría que en general, ¿no? El 12.2% de toda la población que hay en México y Centroamérica para este periodo eh, percibía menos de $1.90 por día, ¿no? Están en pobreza. Lo mismo podemos hacer análisis para los siguientes indicadores. La que dice Poverty Gap, que es brecha de pobreza, lo que nos permite analizar es qué tanto me falta o qué tanto le falta a una persona para llegar al umbral. Qué tanto dinero le falta para llegar al $1.9 al día, o $3.20 al día, o $5.50 al día. ¿Cómo se lee esto? Por ejemplo, este 5.3, esta medida me parece muy interesante. Este 5.3, ¿no? A ver, voy a hacer el cálculo, vamos a hacer el cálculo mental aquí. Si ese punto 5.3 lo multiplicamos por 1.9, nos va a dar alrededor de .10. $10, es decir, $10 es lo que le faltaría a una persona para estar en el nivel mínimo para salir de la pobreza, ¿sí? Es lo que le falta. Entonces, 5.3 por 1.9 sería .10 para salir de la pobreza. Quiere decir que si esa persona al día recibiera .10, podría alcanzar ese nivel. Y diríamos, ya no es pobre, ¿no? Si multiplicamos .10 por todas las personas que tenemos en México y Centroamérica en nuestro estudio, que teníamos 172 millones, acá, bueno, acá está en miles, el número lo tengo hasta abajo, 172.751, ¿no? Donde dice población. Esa multiplicación para los economistas es muy interesante, porque lo que nos diría es, oye, si el día de hoy un gobierno pudiera dar toda esa cantidad de dinero y repartir en las personas, podrían alcanzar lo mínimo para ese nivel de pobreza y por lo tanto saldrían de la pobreza. Si pudiéramos transferir a las personas esa cantidad de dinero, ¿no? Nos ayudaría. Entonces, cuando hacemos este estudio, podemos ver cuánto de dinero requeriríamos, cuánto efecto tienen las remesas en pobreza y eso en términos de dinero, de plata, de transferencias de dinero, ¿a qué sería igual? Y eso es muy útil para temas de política pública. La siguiente medida que tengo, el siguiente recuadro rojo, habla de Square Poverty Gap y es básicamente la medida anterior pero al cuadrado. ¿Por qué hacemos esto en estudios de pobreza? Porque la pobreza no es lineal.
en términos muy sencillos, ¿no? No es lo mismo sacar a una persona de la pobreza cuando le faltan eh, 10 centavos para llegar al mínimo, al umbral, que alguien que le falta como $1. Entonces, el efecto no es igual. Hay un tema de una mayor necesidad de apoyo, ¿no? Y el sacar a alguien de la pobreza o pobreza extrema es mucho más complicado mientras te alejas más del umbral de pobreza. ¿Qué datos más ocupamos que vamos a usar en este estudio? Pues tenemos nuevamente nuestra siguiente variable importante, que es migración a Estados Unidos como porcentaje de la población de cada país. ¿Cuánto se recibe de remesas de manera anual, ¿no? En términos per cápita? Uso también el PIB per cápita de cada país, aunque es una medida muy grande, el ingreso promedio del país. También uso el ingreso mensual para tratar de ver si hay algún efecto. Uso el Gini, ¿no? El índice de Gini que mide desigualdad para ver, oye, ¿y el Gini qué nos dice al respecto? Crédito doméstico, tal vez países con un sector financiero más desarrollado puede ayudar a reducir pobreza, puede ayudar a una mejora en la calidad de vida de las personas. ¿Cuán rural es nuestro país? ¿No? Tal vez esto también puede tener efectos mientras más rural, tal vez el valor agregado de la producción es más bajo y eso puede hacer que la pobreza sea mayor. Y esto de la distancia a Estados Unidos que voy a comentar en un momento más. Entonces, usamos toda esta data abajo y luego les haremos alcanzar la presentación, el periodo que usamos, las fuentes de información y con base en toda esta literatura planteemos un modelo econométrico. No decidimos entrar a plantear un modelo nuevo. Eso es un siguiente paso que comentaremos que hacia dónde debería ir esta investigación o qué nos gustaría hacer como una agenda futura. Pero usamos un modelo propuesto por Ravalion en el 97, Ravalion y Chen en el 97 y Adams en Page en el año 2005, que básicamente donde dice log Y es, quiero ver cómo se afecta la pobreza, ¿no? Quiero ver cómo se afecta la pobreza, que es lo que acabamos de decir, el Poverty Headcount Ratio, el Poverty Gap y el Square Poverty Gap. Y vamos a agregar efectos fijos de país, es decir, yo sé que no es lo mismo comparar México con Centroamérica, con Salvador, Guatemala, por lo tanto vamos a controlar, porque no estamos comparando países similares, ahí está incorporado. Y nuestra variable importante es donde dice log X, que va a ser el efecto de la migración o de las remesas. Entonces, nos vamos a centrar básicamente en esa variable. Pero obviamente hay otras cosas que pueden afectar. Agregamos más variables que podrían ayudar a controlar por otros efectos, como el tema del ingreso, la desigualdad, cuánta población rural hay, crédito doméstico, todo lo que comentamos en el slide anterior, la vamos a agregar ahí. Pero nuevamente, nosotros vamos a concentrar en esta pregunta de qué tan importante es el tema de las remesas y el tema de la migración en los indicadores de pobreza. Entonces, por allí va a ir toda nuestra historia. Y controlamos por todo aquello que creemos que también podría tener un efecto bajo este esquema propuesto por estos autores. Ahora, aquí lo importante. Entonces, cada vez que hacemos este tipo de medición, ¿no? Hay un problema. Hay muchos problemas, pero hay un problema muy importante, ¿no? Es decir, ok, si aumentan las remesas, imaginemos, no aumentan las remesas, las personas reciben ingresos, si en el país aumenta el ingreso, yo debería esperar quizás que la pobreza se reduzca, ¿no? Ese podría ser mi resultado intuitivo, ¿no? Tengo más dinero, recibo dinero de mi familia, eso me permite comprar cosas, tal vez hacer un negocio, tener una mejor educación, y en el mediano, largo plazo, pues la pobreza debería reducirse. Si la pobreza se reduce, mis incentivos para migrar empezarían a reducirse también, ¿no? O sea, a medida que salimos de la pobreza, no tendría tanto sentido que esté migrando tanto, tal vez ya no tienes por qué buscar un futuro en otro país porque en tu país ya hay condiciones para poder avanzar. Entonces, es posible que el efecto sea de ambos lados. Es decir, las remesas y la migración podrían ayudar a que la pobreza se reduzca, pero la pobreza también puede tener efectos en si hay una menor pobreza, por lo tanto hay menos migración y por lo tanto si hay menos migración, el envío de remesas también va a ser menor, ¿no? Y en general sí se ha visto, a medida que las familias empiezan a cumplir con ciertos niveles de ingreso,
las personas que envían remesas suelen reducir su envío de remesas e invertir más en ellos, ¿no? Hay mucha literatura muy interesante desde el punto de vista antropológico, cómo hay ciclos en la migración. Al inicio, el primer migrante es la persona que se esfuerza mucho y ayuda al hogar, ayuda a salir, a aumentar, a mejorar la vida en el país de origen, pero a medida que pasan los ciclos en la migración, llega un momento que dicen, no, ya están todos bien en casa, mis hijos ya tienen estudios, ahora voy a invertir en mí. Me compro una casa en el extranjero, tal vez me caso, los hijos se casan ya en el extranjero y ya no hay tanto necesidad de invertir en mi país de origen. Entonces hay ciclos, ¿no? Hay ciclos también en el proceso del migrante. Entonces, dado esta doble relación, si quisiéramos hacer una estimación estadística, tenemos un problema de sesgo, ¿no? Y aquí no voy a entrar al detalle, si algunos conocen un poco más sobre esta literatura de variables instrumentales, pero la idea es cómo hacemos que no haya este efecto doble, sino que se dé el efecto de un solo lado. Es decir, yo quiero ver el efecto simplemente de emigrar o enviar remesas, el efecto sea hacia pobreza y no se dé el efecto opuesto. La literatura nos marca que hay algunas técnicas de cómo recobrar el efecto de un solo lado. Y eso se le conoce como instrumentos, ¿no? En la literatura, uno de los instrumentos más utilizados es, por ejemplo, el uso de la cercanía, en el caso de México, el uso de la cercanía, por ejemplo, a una red ferroviaria, ¿no? Entonces, es más probable que una persona decida migrar, ¿sí? Si recibe remesas, por ejemplo, por parte, o perdón, una persona migra si está más cerca a una vía en la cual puede irse, por ejemplo, una vía ferroviaria. Pero la vía ferroviaria es independiente de cuántas remesas envíen. Básicamente esa es la lógica, ¿no? Entonces la condición de relevancia, que es eso que pongo hacia abajo, es, oye, la vía ferroviaria es totalmente independiente, por ejemplo, a la pobreza. No tiene por qué relacionarse que vivas cerca o lejos de una vía ferroviaria con que seas más o menos pobre. No hay una relación directa, no es clara la relación. Pero sí es mucho más probable que tú migres si estás más cerca a la frontera o está esa vía ferroviaria más cerca a ti. Te da más incentivos a migrar. La literatura también ocupa, por ejemplo, el uso de cajeros automáticos, los ATM. Es más probable que si tú estés cerca de un lugar donde fácil puedas recibir dinero del extranjero, también te motive a migrar. Pero no está clara la relación de que estos cajeros se relacionen con pobreza. ¿Sí? Simplemente es un lugar donde tú sacas dinero. Otro es la distancia. Mientras más cerca esté a una frontera, a un lugar donde pueda irme, puede ser una vía acuática, una vía aérea o un tren, más incentivos tengo para migrar. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en este estudio. Vamos a decir, mientras más cerca esté Estados Unidos, tengo un mayor incentivo para poder migrar. Pero no es necesariamente la distancia, los kilómetros de una vía de carretera me hablan tanto de pobreza. ¿Sí? Entonces, lo que hicimos en este estudio es agarramos Google Maps, ¿sí? Agarramos Google Maps y puedes tú en Google Maps tener información, distancias, el tiempo que te toma ir y tomamos una medida un poco gruesa, pero para cada estado, México, o país, perdón, México y Estados Unidos, perdón, México y Centroamérica, utilizando Google Maps hicimos esas mediciones, ¿no? De cómo cambian las distancias por años, ¿no? Para cada año, cuál fue la mejor ruta para poder movilizarnos y esa información la utilizamos para poder salvar, digámoslo así, esta posible doble relación. Entonces, lo que estamos asumiendo en este estudio es que mientras más cerca estés, la distancia sea más corta a Estados Unidos, tu incentivo para migrar puede ser mayor. Mientras que el número de kilómetros de carreteras en un país no necesariamente hay una relación directa con el tema de pobreza. Podría haber otras variables en el medio que se relacionen allí, ¿vale? Entonces, eso es lo que hacemos, básicamente. Déjenme rápidamente ir a qué es lo que encontramos entonces. Entonces, hicimos un primer modelo muy simple, donde corrimos la regresión que les mostré hace un momento, el análisis econométrico, y encontramos donde dice migración, signos negativos, es decir, en efecto encontramos que la migración reduce la pobreza. Aquí pongo solo tres medidas, pero utilizamos con todas las medidas que tenemos en el estudio sobre pobreza y en todos encontramos efectos negativos.
Con respecto a remesas, que es en el panel B, también vemos que el signo es negativo, es decir, hay una relación inversa, más remesas, menos pobreza. Por ejemplo, como tengo ahí en el texto, ¿no? En la parte del panel A, si hubiera un incremento en la migración en 10%, lo que deberíamos esperar es que el porcentaje de personas viviendo con menos de $1.90 al día, que era nuestra medida de pobreza, se reduciría en 1.9%, ¿no? O 2%. Es decir, el porcentaje de personas pobres se reduciría en 2%. En el caso de remesas, si el envío de remesas se incrementara en un 10%, eh, veríamos una reducción de 1.2% en el porcentaje de personas que viven con menos de $1.90 al día. Ahora, lo primero que nos da este primer cuadro es, vemos que el efecto se mantiene, ¿no? El efecto se mantiene, es negativo, es decir, encontramos luego de controlar por algunos factores, el efecto es negativo. Y lo otro interesante es que si vemos en la magnitud, en los números que están en esos recuadros rojos, el efecto es mayor para la migración que para las remesas. Es decir, es muy interesante porque simplemente el hecho de migrar, ni siquiera enviar remesas, el simplemente hecho de migrar ya tiene un efecto en reducción de pobrezas. ¿Sí? Es decir, en un mercado como el nuestro, en el cual los salarios están muy deprimidos cuando comparamos ni siquiera con países de la OSD, sino muchas veces con países de Latinoamérica, los salarios reales en México son muy bajos. Entonces, lo que estamos diciendo es, a medida que esas personas se van, que es al final del día son fuerza laboral, reducen la presión de los que se quedan aquí. Al reducirse la presión de personas que estén buscando trabajo, digamos que alivia un poco, ¿no? Alivia un poco y eso hace que estemos, digamos, los que se quedan están peleando por un trabajo, pero son menos, ¿sí? Digamos así, son menos. Entonces eso genera un alivio que podemos decir la pobreza empieza a reducirse por el simplemente hecho que alivian un poco en la presión de un mercado donde no se generan tantos puestos de trabajo o no absorben mucha mano de obra, ¿no? Las remedios tienen un efecto, pero vemos interesante que el efecto es mayor en migración, es decir, el simplemente hecho de salir. Ahora, pongo algo ahí, en el último bullet, dice, sin embargo, en ninguno de estos casos los resultados fueron significativos. Es decir, desde el punto de vista estadístico, este cuadro, aun cuando son signos negativos, no son significativos. Quiere decir, no podemos decir mucho de si esto es distinto de ceros. No nos da mucha información. Por eso que eh, seguimos haciendo un poquito más de análisis. Y en este cuadro lo que hacemos es, ok, si creemos y compramos esa historia que las personas que están más cerca al país de destino, en este caso Estados Unidos, tienen más incentivos a migrar de los que están más lejos, y las vías de movilidad no están directamente relacionados con el ser más pobre o no, siguiendo un poco esta literatura, entonces corremos nuevamente esa regresión corrigiendo por este factor. Y ahí vemos que aparecen estos asteriscos, ¿no? Que nos dicen que ahora sí los valores son significativos. Nuevamente observa que los signos se mantienen. Es muy interesante porque en todas las regresiones que corrimos y en las pruebas adicionales que hicimos y están en el anexo del documento que se publicó, encontramos el mismo signo. No tenemos algún signo contrario que nos dé algún tipo de idea de que hay algo que no esté, no sea estable, ¿no? Sino que el signo es muy robusto, decimos en la literatura. Y nuevamente, ¿no? En el panel A, ¿no? Donde dice migración, vemos que si se incrementara en 10% el porcentaje de personas que migran, se aumentara en 10% ese promedio de migrantes que se da para la región México y Centroamérica, lo que obtenemos es que la pobreza se reduce en 8.6%. Es una reducción bastante grande. Es decir, que la población que vive con menos de $1.90 al día se reduce en 1.8 millones. En otras palabras, este resultado lo que nos dice es, si la migración en México y Centroamérica aumentara en un 10%, el número de personas pobres se reduciría en 1.8 millones, que es una cantidad considerable, ¿no? Y este resultado es consistente cuando utilizamos otras medidas de pobreza. Nuevamente, el simple hecho de migrar, ¿no? Genera un alivio en un mercado laboral deprimido como el que nos encontramos en la región. En el caso de la pobreza al cuadrado, que es la última columna, para el mismo renglón de migración, es muy interesante, porque lo que nos dice es que si se reduce a una reducción nuevamente en
Si la migración aumenta, ¿no? Igual en 10%, vemos que hay una reducción, ¿no? En el número de personas pobres, pero no solamente hay una reducción, ¿sí? De 16,2%, sino que la cantidad necesaria de dinero que tendríamos que invertir en la región México y Centroamérica para sacarla de la pobreza se reduciría en 1,7 millones. Es decir, cada vez que aumenta el número de migrantes, la pobreza reduce y la cantidad necesaria de dinero que los gobiernos podrían invertir en programas sociales también se reduce, también cae porque es compensada por el apoyo que recibe a familiares. Ahora, importante, ¿no? Aquí estoy asumiendo que todas las personas dentro del país reciben, ¿no? O se benefician algo de la migración o de las remesas. Esto no necesariamente tiene que ser cierto. Hay personas que recibirán mucho y otras que recibirán muy poco o hasta nada. Aquí estamos hablando de un promedio muy grande, ¿no? Tendríamos que hacer un análisis un poco más detallado para poder saber quiénes son los que más ganan, ¿no? Quiénes son los que más se benefician. En cuanto a remesas, ¿sí? Que es la línea roja hasta abajo, nuevamente, si las remesas aumentaran en un 10%, ¿sí? Vemos como porcentaje de la población, vemos que el número de personas pobres se reduce en 6,7%, es decir, básicamente 1,4 millones de personas en la región México y Centroamérica saldrían de la pobreza, ¿no? Nuevamente encontramos la misma historia, es decir, que para nuestro caso, para el caso que nos compete, las remesas resultan ser importantes, la migración resulta ser importantes y sí tiene un efecto muy claro en pobreza. Hicimos otras pruebas más, no voy a entrar a explicar cada eso, pero cada una de estas tablas y resultados, pero puedes ver que el signo se mantiene y esos asteriscos nos señalan que son significativos. Hicimos algunas pruebas pensando, oye, pero ¿por qué no quitas algunos países que vimos que pues reciben muy poco? Así que usemos solamente un grupo de países que han tenido más o menos un crecimiento similar. El resultado, el mismo. Oye, pero tu periodo de tiempo, tal vez sería bueno utilizar solamente un periodo actual, porque ha habido muchos cambios en política durante el periodo que estás ocupando. Reduce un periodo de tiempo más reciente. El resultado también se mantiene. Es decir, el resultado es bastante robusto, podemos decirlo así. ¿Qué podemos decir ya al final? Primero, que nuestros resultados muestran muy en línea con lo que se ha encontrado para países en Europa, que la migración y las remesas sí son instrumentos válidos para luchar contra la pobreza, que un incremento de 10% en la migración, ¿no? Y el envío de remesas puede ayudar a reducir hasta 1 millón de pobres, lo cual no es una cifra despreciable. Sin embargo, sigue pendiente el tema de políticas públicas para una migración formal y de calidad. Allí, digamos, una tarea muy pendiente es, pero ¿qué están haciendo allá? Ese trabajo es de calidad, es un trabajo, es formal, es decir, nuestros migrantes y los que están enviando remesas tienen una salud o pensión. Am, ¿Qué está sucediendo con ellos? Políticas para uso productivo de remesas, te comentaba que habían programas del 2x1, 3x1. Esta literatura ha estado mucho en debate, pero también ha habido muchos incentivos de políticas públicas que favorezcan que se use ese dinero como un colateral para quizás un crédito mayor, para comenzar con un historial crediticio y comenzar quizás con algún emprendimiento entre los receptores de remesa. Quizás que vamos a decir que ese tipo de políticas para un uso productivo de remesas todavía tiene un camino por recorrer. Am, Generalmente el uso de remesas se ocupa básicamente para gastos de la casa y en muchos lugares se usa para festividades religiosas. Entonces, falta todavía un mayor uso de remesas para actividades productivas, no solamente a nivel de hogar, sino a nivel de la localidad. El contexto actual, si podemos decir algo ya para terminar, en este contexto de retorno de migrantes, ¿qué podríamos decir de estos resultados? Lo que podríamos decir, quizás de manera muy, muy gruesa, es que va a depender de la magnitud. Si la magnitud de personas que migran, el volumen en comparación de los que migran, es decir, si solamente regresan el 5%, ¿no? del total de migrantes que están enviando remesas, el efecto, podemos decir, va a ser despreciable.
no veríamos un efecto grande en pobreza de ese estilo. Pero si el número de personas que regresan, el porcentaje respecto al total de migrantes, sí podríamos ver un efecto considerable en temas de pobreza. Sí podríamos ver un aumento. ¿Por qué? Porque serían personas que estén retornando y salvo que el gobierno tenga algunas políticas de reinserción laboral y políticas para que esas personas puedan tal vez traer todo el capital humano que traen y todas las habilidades y puedan reinsertarse de manera rápida. Entonces sí podría haber un impacto ahí. Pero va nuevamente a depender de eso en proporción de los que se quedan, de los que están allá. ¿Es grande, es pequeño, ¿no? Y es un tema que quizás a la actualidad todavía no hay mucha información. Quizás va a ser bueno saber cuántos están retornando para poder tener una estimación mucho más concreta. Muy bien, pues hasta aquí es lo que les tenía preparados para ustedes. Nuevamente, muchas gracias por la oportunidad y yo quedo aquí abierto a cualquier pregunta. Espero poder responderla. Muchas gracias, doctor Núñez, por esta presentación tan sugerente, tan interesante y por esta propuesta, ¿no? Que usted trae por acá. Si puede, por favor, dejar de compartir la pantalla un poco para abrir el panel. Bueno, pues pasamos a una sección donde se supone que hacemos preguntas y el doctor Núñez contestará. No sé si hay preguntas por parte de las y los asistentes. A ver, no sé si quiere comenzar alguien. Pueden levantar su mano o pueden abrir la cámara y realizar la pregunta. Le tienen miedo, doctor Núñez, porque como son en las comunidades de historiadores, se asustan con la ecuación que puso usted ahí. Ay, no, perdón, no se preocupe. A ver, Pedro, si quieres, comienza tú. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la presentación. De hecho, hace algunos años me tocó ser becario en el Departamento de Estudios de Población en el Colegio de la Frontera Norte, entonces como que me acordé de algunas cosas que veía que hacían por allá. Yo nunca terminé de aprender bien los métodos cuantitativos, de repente algunas cosas muy elementales. Hubo algo, digamos, y no tiene que ver quizá con el tema específico de la remesa, sino lo que mencionaste con respecto a la teoría económica con respecto a las migraciones. Eh, Porque yo me acuerdo, digamos, y últimamente me he metido de lleno en el tema, que pues esta teoría, digamos, de los factores de atracción y repulsión, que digamos es el modelo clásico, solía cargarse mucho a factores económicos, pero pues tú mencionabas de que recientemente, bueno, yo cuando un poco me metí en eso, la idea era de que era más bien desde la sociología de las migraciones, desde los cuales estaban empezando a considerar otro tipo de factores, como podían ser los lazos familiares, y estaba en su momento muy anclado con toda la teoría de los capitales sociales, culturales y demás. Y también mencionaste el tema de la violencia. Y mencionabas que no solamente, digamos, esta teoría social de las migraciones, sino que la teoría económica de las migraciones estaba integrando este tipo de factores. Entonces me quedó la duda cómo lo estaban haciendo y si era posible integrar, o si ya se estaba haciendo que se integrara no solamente a modelos interpretativos, sino a partir de modelos pues, matemáticos como el que mencionaba, ¿no? Es decir, creo que para mí fue un indicador de que la reflexión teórica desde distintas disciplinas sobre la migración, por lo menos en la última década, se ha movido, ¿no? Así es, muchas gracias Pedro por la pregunta. Sí, nuestras primeras referencias en cuanto a teoría económica fueron muy neoclásicas, donde era básicamente el salario, lo que comentaban. Eh, Simplemente en economía decíamos nuevamente, si gano más en Estados Unidos, pues me voy, ¿no? Entonces esa era la única lógica, pero sí, desde la sociología se incorporaron el tema primero de la perspectiva de es la familia y el hogar o un grupo de personas, un arreglo dentro de una familia, la que decide si es que hay migración o no hay migración. Hay un acuerdo familiar. Eso le llamamos en la literatura económica arreglo familiar. Si hay un acuerdo dentro de la casa de si se va a migrar o no. En cuanto a teoría económica, se ha avanzado en eso. Sí hay modelos que agregan ya el hecho de, por ejemplo, yo como agente económico, ¿no? Decimos de esa manera, no solamente me interesa mi bienestar, sino, por ejemplo, de un hijo. Entonces, mientras mi hijo está mejor, yo también estoy mejor. Entonces, puedo agregar dentro de mi bienestar personal, mi utilidad, como le llamamos los economistas, el hecho de si el capital humano de mi hijo está mejor. Entonces,
no tengo ahorita la referencia, pero sí puedo acercárselas, donde, por ejemplo, si mi hijo tiene un mejor capital humano, una mejor educación, el simple hecho de ver que él está mejor, yo ya me siento bien. Entonces ya los modelos empiezan a incorporar eso desde el punto de vista teórico. Desde el punto de vista empírico, el uso de datos, sí todavía estamos un poquito rezagados. Y el tema es que encontrar data a nivel de ese tipo de relaciones en la casa es mucho más complejo. ¿Por qué? Nuevamente porque mucha de la migración no se da de manera formal. Entonces, ha habido esfuerzos, por ejemplo, hay una encuesta, es la encuesta de la ENVI, ¿no? Que es una encuesta panel que trataba de hacer este rastreo de los migrantes. Es decir, creo que esta encuesta la hacía la Ibero. Entonces, había un módulo muy interesante de migrantes donde lo que buscaba, hasta lo que recuerdo, era, le preguntaba a la persona, ¿no? ¿Dónde estás? ¿Qué trabajas? Y si por algo ve la persona migraba, hacían el esfuerzo de seguir con el historial de la persona, ¿no? Y buscar dónde se encontraba y capturar la persona, de manera que tenía esa historia completa de la migración. Entonces, digamos, el uso de microdatos ha ayudado mucho a eso, el uso de un censo, pero todavía en cuanto a modelos estadísticos que nos permitan capturar esta relación, todavía está pendiente. El tema de violencia es un tema que sí ha empezado a agregarse en el tema de la teoría económica. Esther Duflo, que fue una pues, premio Nobel en economía, tiene un libro muy interesante que se llama, porque lo tengo acá al frente, es Good Economics for Hard Times. Hay una parte que habla mucho sobre migración y habla acerca del tema de violencia, ¿no? Cuando se analiza de manera un poco más histórica, los grandes saltos en la migración ha sido por violencia. Es muy interesante porque nos quita un poco lo que pensábamos en economía, donde al final del día era cuestión monetaria, ¿no? Y vemos que el tema monetario pasa a un segundo plano cuando es un tema de violencia o un tema simplemente de que ya no encuentro condiciones para poder vivir. Entonces, si no hay violencia, eh, y puedo yo ver la manera de pues, subsistir en mi lugar de origen, pero la violencia hace esto imposible. Entonces, las grandes caravanas que vemos que la mayoría de esas se dan, y sobre todo en la parte de Europa, es por el tema de movimientos en violencia. Entonces, sí, podemos decir que hemos empezado a traer información y qué bueno que nos salimos de nuestro cuadrado donde solamente era el tema del dinero y el salario y empezamos a ver, no, la parte de la teoría social ayuda mucho a explicar algunos fenómenos. Un tema donde nos hemos quedado muy cojo es, y los antropólogos sí nos han ganado, nos están ganando espacio, es lo que comentaba un momento, ¿no? Que existen ciclos en la migración. Es decir, el migrante de 20 años no es el mismo de 40 o el migrante de 60 años. Es decir, la persona que se migra sigue un ciclo de vida. Ese ciclo de vida no lo hemos incorporado todavía en nuestros estudios. Los estudios de casos que hacen los antropólogos son fascinantes, ¿no? Y vemos cómo cuentan, ¿no? Oye, pues ya mi hijo ya salió de la universidad, pues ya no envío más, ¿no? Ahora me dedico aquí a hacer mi negocio, a vivir, y toda esta información enriquece el análisis, porque entonces va a depender del ciclo de vida de las personas, también el ciclo de las remesas. Y eso va a depender acerca de qué tipo de migrantes están yendo. En Europa, por ejemplo, en la migración que se da, por ejemplo, en Inglaterra, es muy interesante también analizar las clases sociales. Dependiendo de la clase social de las personas, muchas veces hasta los jóvenes prefieren no enviar remesas a sus casas o a sus países de destino, por ejemplo, de la India, para mantener el nivel social en Inglaterra, ¿no? Entonces, también hay un fenómeno interesante, ¿no? Entonces, yo quiero mantener mi estatus, ¿no? Como viví, y prefiero eso. Pero dependiendo del nivel socioeconómico, se ha encontrado también que si soy tal vez alguien de una zona de ingresos muy bajos en Inglaterra, me mantengo a un nivel muy bajo, pero envío dinero a casa para que el nivel socioeconómico de mi lugar de origen mejore. Entonces, tal vez en Inglaterra, pues estoy en la parte más baja de la pirámide, pero empiezo a ascender, ¿no? O mi familia empieza a ascender en esa pirámide en el lugar de origen. Entonces, es muy interesante porque estos otros factores, poco a poco, tenemos que empezar a incorporar en el discurso para poder entender un poco más el fenómeno de manera un poco más, digamos, global, ¿no? Muchas gracias, doctor Núñez. No sé si hay más preguntas o comentarios para el doctor Núñez. Ale, Ok. ¿Sí se escucha? sí, sí, sí. Ok. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, le quería agradecer el tiempo que se ha dado para compartirnos
su trabajo. La verdad es que cuando leí el texto no entendí mucho y la verdad es que su explicación ahorita dio mucha luz. Digo, no entiendo un poquito la cuestión de la cuestión económica, pero bueno, me resulta muy interesante. Lo que yo entendí hasta ahorita es que realmente la migración y las remesas tienen un impacto favorable en la cuestión, al menos para que se reduzca la pobreza. ¿Sí? ¿Sí entendí bien? Ok. Así es. Ok, yo sé que no es el objetivo de esta investigación, pero me surgió la duda de qué pasa en ese sentido con la economía o cómo o cuáles son los efectos que tiene en este caso el país a donde migra la persona. Digo, si tomamos en cuenta lo que está pasando actualmente entre México y Estados Unidos, donde sabemos que por su investigación que realmente las remesas que enviaban, en este caso los mexicanos, a nuestro país, pues tienen un impacto favorable en el Producto Interno Bruto de México. Pero, ¿qué va a pasar? ¿O qué hipótesis tiene usted y el autor del texto sobre la situación que se está viviendo hoy? O sea, ¿qué efectos va a tener Estados Unidos y qué efectos vamos a tener nosotros como mexicanos a raíz de su investigación, que creo que da para que nos cuente un poquito sus impresiones? Ok, Gracias. Alejandra, muchas gracias. Es una muy buena pregunta, es una pregunta compleja. Ah, en principio, yo creo que va a depender mucho de magnitudes, de magnitudes. Hay un estudio muy interesante que se hizo para analizar la cantidad de migrantes o el efecto que tenían los migrantes desde el punto de vista económico, y también fue otro premio Nobel del doctor David Carr, para analizar, por ejemplo, la migración de cubanos en Estados Unidos, ¿no? En Miami. ¿No? Y este estudio lo que quería analizar es, oye, cuando llegan tantos migrantes ilegales, ¿qué efectos tienen en el salario y en el empleo del país de destino, en este caso Estados Unidos? El resultado ha sido muy concreto y es que no hay efecto, no hay efecto. Es decir, esta idea que los migrantes van y quitan empleo y quitan salarios, estadísticamente no hay un efecto, ¿sí? Y eso es un premio Nobel, ¿no? Es un premio Nobel, ¿no? Se han hecho varios estudios repitiendo el mismo resultado y no hay efecto. ¿Por qué? Porque cuando comparas el volumen de migrantes en comparación de la población y el tamaño de la población que trabaja en el lugar, después Chiquito. es chiquito, ¿no? Es golpear, o sea, no hay un efecto. Claro, mediáticamente, pues me quitaste mi empleo y entonces se hace todo un tema mediático, pero del punto de vista realmente de políticas públicas no hay efecto, ¿no? No hay efecto. Entonces, eso por ese lado. Entonces, es más, había también la duda, no, es que mucha gente no está desplazando mano de obra, el efecto es muy pequeño. Es muy pequeño, vamos, es casi insignificante. Empiezan a regresar mexicanos, empiezan a deportarlos, tendremos que saber qué magnitud es nuevamente. Son pocos, son muchos, son las mayorías. Si fuera del volumen que haya, habláramos de un 60-70% de compatriotas que regresaran, sí habría un efecto. Sí esperaríamos que eso afecte en aumento de pobreza por el simplemente hecho de no recibir remesas, generaría presión aquí en el mercado de trabajo. Nuevamente es un tema muy importante en cuanto a trabajo de un mercado deprimido, o sea, no se genera mucho trabajo, hay, pero hay poco, ¿no? Recuerdo un amigo que siempre decía, trabajo hay, lo que no hay es dinero para pagar. Es complicado, ¿no? Entonces llegan más personas, entonces se presiona aquí y eso puede generar un problema. Entonces va a depender mucho de la magnitud, de cuántos van a regresar. Son muchos, pocos, ¿qué va a ser de ellos? Entonces ahí va a ser la pregunta. No tengo una respuesta directamente, me gustaría tenerla, Alejandra, pero si el volumen fuera muy considerable, o sea, en cuanto a la proporción de los migrantes, ¿verdad? Que migraran en México hubieran 100 mexicanos y de los que regresan fueran 80. Entonces sí el efecto vamos a notar un efecto en pobreza, sí esperaríamos un efecto eh, considerable, sí va a pegar, sí pegaría, pero estamos hablando de uno de 100, entonces podríamos decir que el efecto se puede disipar, ¿no? Entonces eso yo espero que pues las personas en gobierno estén teniendo esto muy, muy en cuenta porque eso sí puede pegar en muchos aspectos, ¿no? Sí puede tener aspectos tanto macroeconómicos como microeconómicos, pero hasta el momento, digamos, tenemos que saber de qué tamaño es el golpe, ¿no? Para poder entender
cuál va a ser la implicación al final del día. Muchas gracias, doctor Núñez. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿Hay más preguntas? Por ahí Yo Alondra, quisiera Gilberto. preguntar, A ver, Alondra. ok, muy interesante su conferencia, doctor, muchas gracias. Yo soy alumna de sexto semestre de la licenciatura en Historia y mi pregunta es, qué otras políticas públicas podrían implementarse para maximizar el impacto positivo de las remesas en la lucha contra la pobreza? Ok, es muy buena pregunta, gracias, Alondra. Yo creo que el uso productivo va a ser muy importante, ¿no? El uso productivo. Yo creo que si otra cosa importante que nos falta es eh, en estas encuestas que les comentaba desde el punto de vista más antropológico a los migrantes por lo general tienen al final del día el deseo de cuando cumpla cierto objetivo, voy a regresar. Voy a regresar, ¿no? Siempre son pocos los que dicen, no, me quiero quedar aquí, no. Yo vine a trabajar y cuando trabaje y cumpla con este objetivo, mis hijos, mi familia, me regreso para el rancho, ¿no? Y cuando regrese, ¿qué? ¿No? Entonces, creo que ese uso productivo también lleva al ver el tema de, tenemos una población cada vez mayor, ¿no? La pirámide poblacional está cambiando. Entonces, si regresa esa población aquí, eh, sería bueno que parte de las remesas exista algún tipo de programa que ellos puedan invertir en ellos mismos en su retiro, que puedan tener aquel acceso a, ok, tu dinero entra para que tú tengas alguna cuenta donde cuando regreses, pues acá está tu dinero y puedes tú seguir aquí tu vida y descansar, estar con la familia y no vivir, ¿y ahora qué hago aquí? Entonces, ahí queda un tema. Mucho, por eso de la inversión que hay en México de remedios se hace, por ejemplo, en activos. Es decir, dado que no hay pensiones y no hay una cultura pensionaria y no hay políticas en favor de pensión, la forma de invertir en el ahorro es el piso de arriba de la casa, ¿no? Esa es la inversión en ahorro, ¿no? El piso para el hijo, el piso para la hija, y ves en lugares muy pobres y de pronto ves en el medio del camino una casa de 4 pisos, ¿no? Un piso para cada uno, ¿no? Que lo más probable es que algún familiar está enviando dinero, papá, mamá, y le está construyendo un lugar, pero como no hay un esquema de ahorro formal, el ahorro se va en cemento, ¿no? Para construir lugares, pero nos falta un desarrollo de un sistema financiero donde, ok, mira, entra el dinero aquí, tienes una cuenta, de manera que tú puedes también pensar en tu retiro cuando quieras regresar, tienes dinero y puedes ocupar, ¿no? Entonces, esa pirámide también nos puede afectar en cuanto al tema demográfico. Yo creo que ahí va a haber un tema adicional, ¿no? Para poder analizar. Ujú. Muchas gracias, doctor Núñez. Gilberto, no sé si tienes alguna pregunta, porque abriste la cámara. Ya, a dar la palabra. No te escuchamos, Gilberto. Allá. Bueno, sí, ¿me escucha? Bueno, primeramente quiero felicitar al doctor Roy Núñez y a los organizadores porque me pareció sumamente oportuna la plática. La conferencia del día de hoy. Estos temas poco los hemos abordado desde el punto de vista académico. Probablemente los hemos abordado desde el punto de vista más que nada histórico, pero ahora al verlo ya con el impacto, analizando el impacto de los efectos y, bueno, la verdad es que a mí me parece muy oportuna la plática. Mm, Quiero decirle, doctor Roy Núñez, que no le entendí a la ecuación que presentó. Sin embargo, me queda muy claro que la pobreza genera migración y que la migración genera remesas y que de alguna manera estas remesas ahora ya con un impacto valuado va a disminuir la pobreza. Esta es una manera clara o sencilla yo lo presenté aquí en mis notas como como un triángulo en donde hay una causa, hay un efecto y que bueno, ahora pues ya lo podemos cuantificar ya con números y con puntos decimales y de manera positiva o negativa, ¿no? Me queda muy claro que las remesas incrementan el nivel de vida de los hogares que las reciben. Eh, Su último comentario me recuerda, yo tengo convivencia con una comunidad mestiza cerca de Puebla, en el estado de Morelos,
Y ahí, por ejemplo, la gran mayoría de los migrantes lo hacen de manera, pues migran sin un estatus legal. Ahora sabemos que bueno, que los migrantes no son ilegales, es ilegal el estatus en el que se encuentran en los Estados Unidos. Esta es una precisión que le agradezco, doctor. Pero bueno, ahí los migrantes mandan su dinero a sus familiares y lo hacen precisamente de manera informal. Entonces, precisamente su dinero se traduce en construcciones, en casas, que de alguna manera les mandan para que los familiares construyan una casa y con la expectativa de que en algún tiempo van a regresar. No regresan, doctor, se quedan en Estados Unidos. Se quedan en Estados Unidos. Tengo personas que conocí de niño, que conocí de niños que migraron y que se quedaron en Estados Unidos y que ahora en este momento, cuando hay crisis, como en este momento de deportación, simple y sencillamente se encierran, no salen a trabajar para que no los deporten, y cuando ya se enfría la situación, vuelven a trabajar y se quedan allá. Y bueno, se quedan acá los padres, pero esa es una de las situaciones pero otra de las cosas y que yo tengo la duda, doctor, es que el trabajo del migrante también eleva la calidad de vida del país huésped, porque va a mejorar la producción de alimentos, la construcción de casas, ayuda a levantar las cosechas. Y esto, ¿de qué manera se va a traducir? Porque hay que recordar que esto precisamente fue una de las causas que propiciaron la elaboración de acuerdos entre ambos países. Hay que recordar las experiencias que tuvimos con el programa Bracero, que precisamente se hicieron para que Estados Unidos contara con mano de obra, precisamente cuando la conversión industrial de Estados Unidos se dedicó precisamente para la industria armamentaria. ¿Quién iba a levantar esas cosechas? Y de eso de alguna manera puede propiciar el desarrollo o el establecer lo que usted mencionaba hace un momento de políticas para formalizar la migración formal. ¿Sí? Entonces, y de hecho lo hemos visto, hay una serie de situaciones, ya hay demandas, ya hay quejas, incluso recientemente nos impactó el mensaje de la obispa presbiteriana, donde dice, no los deportes, ¿quién va a levantar las cosechas? ¿Quién va a producir los alimentos? ¿Quién va a lavar todo esto? Esta es una situación que tanto afecta al país huésped, como en este caso también va a afectar acá. Y es muy cierto lo que usted nos comenta. La, migra, no migra el más pobre. El más pobre no tiene posibilidad de migrar. El más pobre se tiene que quedar acá porque el que migra tiene un sostén familiar que la familia de alguna manera hace acuerdos para sostenerlos durante el viaje y para sostenerlos hasta que consiga un trabajo informal de alguna manera también, ¿no? Entonces, yo le agradezco, doctor, por las precisiones del tema. A mí en lo particular me gustó mucho el apunte que nos envió, el artículo que nos envió. Y bueno, me parece sumamente oportuna para la situación particular que estamos viviendo en este momento. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor, gracias. Bien, y quizás solamente, ¿cuál podría ser el efecto en el país de destino, en este caso Estados Unidos? Pues el costo de la mano de obra va a subir mucho. Si se van los migrantes que apoyaban eso, alguien va a tener que hacerlo. El costo va a aumentar mucho. El efecto para el bolsillo del, digamos, el americano a pie va a subir. Lo que no entienden muchas personas es que en el caso de economía es como hablar de un dominó donde están las fichas uno después de otros. Si le pegas a uno, es toda una cadena. No puedes tú cortar algo y pensar que no haya algún tipo de impacto, pero eh, sí, a veces el tema ideológico gana al tema económico. Creo que había una pregunta, ¿no? Me Hay una pareció. pregunta Sí. en el comentario, en la sección de comentarios en el chat. Dice Alejandro, muchas gracias por su presentación. Ahora no puedo prender el micrófono, pero mi pregunta es respecto a si se detectó influencia de los gobiernos como intermediarios de las remesas en programas sociales, ya que hace algunos años recuerdo que el gobierno anterior intentó tener mayor influencia en estas remesas.
Ok, gracias Alejandro por la pregunta. No encontramos esa información directa, como en el caso de Centroamérica. Hay un estudio muy interesante. Quizás no voy a responder tu pregunta, pero hay un estudio que puede ser muy interesante y sería bueno ver esto para México. En países como México, Centroamérica, eh, donde los ingresos son muy bajos, habíamos comentado que pues ayuda a reducir pobreza las remesas. Hay una relación muy interesante donde se observa que cuando aumentan las remesas, yo, familia receptora de remesas, dado que he cubierto ciertas necesidades por ese dinero que viene de afuera, lleva a que sea menos crítico a ciertas políticas que el gobierno debería implementar porque mis necesidades están cubiertas. Mm. Entonces, hay algunos estudios que muestran que el envío de remesas puede hacer que la crítica o, digamos, el estar detrás del gobierno para que cumpla sus funciones eh, se hace más laxa y por lo tanto puede incentivar a mayor corrupción, ¿no? Es un resultado muy curioso que en parte tiene sentido. Entonces yo ya cubrí, no tengo por qué estar detrás, no, no están haciendo en los hospitales, no están cubriendo con educación. ¿Por qué? Porque ya mi necesidad está cubierta, recibí dinero de afuera y por lo tanto ya, digamos, pues a los que no tienen ya con ellos, ¿no? Pero yo ya que me cubrí, entonces sí se observa evidencia que en cuanto a ese estar, una participación ciudadana más alta sobre los deberes del gobierno en cuanto a políticas públicas para el desarrollo de la sociedad, puede verse disminuido cuando yo, ¿no? Recibo dinero, ¿no? Recibo este apoyo y por lo tanto, pues ya cubrí, ¿no? Ya cubrí. Entonces, muy interesante porque en el cuarto de políticas públicas y programas sociales nuevamente yo creo que lo que hay que poner énfasis es que el gobierno no puede poner la carga del desarrollo social en el migrante. Eso no es correcto y eso es muy injusto, me parece, ¿no? O sea, el migrante que nuevamente sale y pues se quema ahí las pestañas haciendo muchas cosas en el extranjero, él no es el desarrollo de políticas públicas, él solamente quiere dar a su familia. Entonces no puedo yo basar una política pública en el trabajo de un tercero, ¿no? Entonces allí creo que el enfoque debe cambiar. Y de igual manera, el gobierno no puede ponerse una medalla de aumentamos las remesas, ¿no? Porque eso no lo hiciste tú, ¿no? Es la gente que está ayudando a su familia. Y cuando ve que la situación es más difícil, pues ayuda más. Así de simple, ¿no? Entonces, yo creo que es una reflexión importante para poner siempre todo en la perspectiva correcta. Bueno, muchas gracias, doctor Núñez. Yo me voy a permitir darme la palabra a mí mismo, porque no veo que haya más manitas levantadas. Fíjese que aquí en su trabajo, desde mi percepción, vemos la manera en la que nos podemos complementar muchas veces las disciplinas. Porque, pues usted hablaba, por ejemplo, de cómo el factor ideológico a veces le gana al factor pragmático o a los números, ¿no? Y bueno, en esa simple oración de factor ideológico, en esas dos palabras, se esconden un montón de fenómenos sociales y de prácticas que se van conformando a lo largo de los años, como el racismo, la xenofobia, etcétera. Y que ahí los historiadores pueden contribuir un poco a dar más carnita a todo este aparato empírico que usted nos presenta, ¿no? Y luego también me hacía reflexionar mucho su trabajo ahorita sobre desde los primeros trabajos que se publicaron, que se hicieron sobre las remesas. Me acuerdo en particular del trabajo de Manuel Gamio, un antropólogo mexicano que en 1928 hizo un trabajo rastreando los envíos de telégrafo, ¿no? Porque se enviaba el dinero por telégrafo, bueno, no se enviaba el billete por sí mismo, pero se enviaba un wire que le dicen, ¿no? Y se pagaba en Estados Unidos una cantidad y tenía un destino por telégrafo que recogía a alguien de este lado. Y él mapeó, fue el primero que mapeó junto con Paul Taylor en 1927, 28, el envío de remesas y descubrió por primera vez de dónde eran originarios los migrantes, ¿no? Pero bueno, ahí creo que hay un campo enorme de oportunidad donde se pueden complementar las disciplinas. Y su trabajo también me generaba muchas reflexiones acerca de esto, por ejemplo, del periodo. Me llama la atención el periodo que usted pone del 96 por ahí al 2004, cómo prácticamente se duplica el envío de dinero. Y se vuelve a duplicar del 18 al 22, que en el 18 al 22 está más o menos explicado por el asunto de la pandemia. Pero yo quería preguntarle, hay varias preguntas, pero una de ellas era, ¿por qué más o menos del 96
al 2004 prácticamente se duplica el envío de dinero desde Estados Unidos. La otra pregunta es acerca de la propia demografía. Fíjese que yo soy de un pueblo, de un rancho, ¿no? Donde la mayor parte de la gente se fue. Y la propia demografía de estas zonas rurales, pues ha estado cambiando porque la población está envejeciendo, pero de manera muy sustantiva y está decreciendo de manera muy, muy notable. Hoy en día, en las zonas rurales de Jalisco, de Michoacán, de Guanajuato, pues hay en muchos sitios mucho menos población de la que había hace 20 años o 30 años. Caso contrario a lo que está ocurriendo, por ejemplo, en las ciudades, donde las zonas periféricas pues están aumentando su tamaño. Entonces, un poco, mi pregunta iba en el sentido de la muy buena pregunta que hizo Alondra, sobre pues qué tipo de políticas públicas se deben de adoptar para esta población que se ve que cada vez es menos y está envejeciendo en estas zonas rurales que son receptoras de dinero, ¿no? Desde los Estados Unidos a través de las remesas. Me parece que esto de tener un plan de retiro y de fomentar los planes de retiro, yo no me gustan los planes de retiro privados, ¿eh? Para nada, pero me parece, yo no sé, Gilberto trabajó en el IMSS, pero no hay tanta gente afiliada en el IMSS en esas zonas rurales, en el Instituto Mexicano de Seguro Social. Entonces, no sé si usted estaría de acuerdo con los planes de seguro de retiro privados o qué tipo de riesgos tienen. Y bueno, le dejo con esas dos preguntas ya nada más para ir cerrando la conversación. Muchas Ok, gracias. David, muchas gracias. Sí, yo creo que en cuanto al periodo, sería interesante quizás analizar a mayor detalle. eh, no tengo una respuesta directa, clara, a ver cómo fue el tipo de cambio, si realmente cuando hay momentos de tipo de cambio aumenta el envío de remesas, pero también cómo fue la política en Estados Unidos. Mucho de estos ciclos también en el envío de remesas y en la migración también depende mucho de quién estuvo en Estados Unidos en ese periodo, ¿no? Y cuáles son las políticas que se enviaron en esos países para poder aumentar el envío de remesas ah, y la migración, ¿no? Creo que ahí nos falta, creo que ahí Puede sí, ser la como digitalización del dinero, quizá, que también se comenzó a digitalizar también las usar más dinero transferencias. digital. Sí, sí, sí. Sí, puede ser un punto ahí importante, ¿no? Ya el dinero papel cada vez resulta menos y el tema de una cuenta de banco, pues es mucho más fácil poder generar movimientos y poder hacer retiros también muy fácil, ¿no? O poder simplemente pagar con la tarjeta en cualquier lugar y la tarjeta, pues, es dinero que viene de otro lado. Entonces, simplemente alguien deposita y se usa ese dinero. Pero sería interesante ver, porque sí, sí, de acuerdo a qué régimen se dio en Estados Unidos, tal vez cómo eso llevó a un incentivo o no a que haya una mayor movilización de personas hacia Estados Unidos, cuál fue el gobierno y cómo fue esa fluctuación en tipo de cambio. Mucho de la fluctuación en tipo de cambio también ayuda al movimiento envío más dinero porque vas a recibir más dinero o espérate un poquito porque cómo está el tipo de cambio y de acuerdo a eso empiezo a enviar. En cuanto a la recomposición demográfica, sí es un tema, yo creo que es importante. Para México es un tema que se planteó un poco en el actual debate presidencial, pero nos queda de ver, ¿no? El esquema privado, ya saliendo del tema, quizás, eh, no funciona, ¿no? Así de simple, ¿no? El esquema privado no, y a los estudiantes de economía le comentamos es, si estás pensando vivir de un Afore, no, sí es importante, pero el esquema no va, ¿no? Entonces, ojalá que las autoridades estén pensando en alguna otra idea, pero un esquema privado como tal no es un esquema viable, ¿no? No, el esquema no está dando resultados aquí y la evidencia que hay en varios lugares también es la misma. Entonces tendríamos que buscar otro esquema, pero ya es, digamos, un contexto más general, ¿no? El chiste es cómo generamos ahorro, ¿no? Un ahorro que sea eficiente en el manejo de eso. Y utilizar esas remesas que llegan también para aprovecharlo para algo de ese tipo, ¿no? En México, en Latinoamérica, el problema es que se gasta mucho en temas religiosos, ¿no? Y mucho del dinero que viene es para algún 15 años o una fiesta de religiosos. Ahí creo que hay un tema cultural también que es importante, ¿no? Pero tal vez incentivar que también podría haber otro uso.
pero el gasto en algunas festividades, los mayordomos y todo ello, ¿no? Sí hay un tema ahí de dinero muy fuerte, ¿no? Una inversión muy fuerte que tal vez si le diéramos un switch hacia algo que pueda ser más productivo, podría ser muy interesante, ¿no? Pero sí, una gran cantidad del uso de remesas va para ese financiamiento de actividades religiosas en Latinoamérica. Pedro estudia la iglesia, entonces Él más o debe menos. saber más que usted. Sí. No, es que, bueno, aunado con eso ahorita, y quizá que eso José me surgió la duda, ¿habría manera de cuantificar hasta dónde la adscripción religiosa de los migrantes determina el manejo de las remesas? Porque entiendo que, y es algo, citando a Manuel Gamio, algo que él se dio cuenta desde los años 20 es de que era muy común que las poblaciones mexicanas que migraban a los Estados Unidos pasaran por procesos de conversión religiosa. Muchos se volvían pentecostales o de distintas variables y iglesias evangélicas. ¿Hay estudios que nos indiquen cómo esto incide en el uso que la gente hace del dinero? Porque una de las cosas que pensaba es de que en muchas de esas comunidades de origen, del caso mexicano, la disidencia religiosa termina siendo un problema, porque la gente que se vuelven evangélicos ya no quieren participar de todo eso. Supongo que igual y no hay información lo suficientemente segregada para eso, pero Dios, entiendo que los antropólogos y sociólogos lo han estudiado, pero no sé si desde acá hay alguien que haya podido cuantificar. No, 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 la verdad que es un tema muy interesante, ¿eh? Si hubiera información o poder cuantificarlo, la verdad que sí me sumo a ese proyecto porque eso está muy interesante. Generalmente los estudios son para comunidades católicas, ¿no? Muy católicas donde hay un envío, generalmente hacen como un club en el extranjero o una asociación en el extranjero y son los que están enviando, ¿no? A alguna celebración de un santo de algún lugar y se hace eso, pero no a nivel de si cambian ya que a una denominación protestante donde tal vez el uso del dinero tiene una otra forma de verlo, ¿no? No hay un estudio sobre el tema. Sería interesante, yo creo que sí sería un tema muy, muy interesante. Hasta lo que yo sé, desde el punto de vista de económico, no se ha hecho básicamente por el tema de datos. Bueno, pues no sé si hay más preguntas. Si no hay más, bueno, no sé si alguien más quiere participar. Si no hay más, pues le agradecemos al doctor Roy Ger Núñez Joyo por esta tan enriquecedora plática que hemos tenido con él el día de hoy, ¿no? Bueno, yo en particular he aprendido un montón con estos estudios y decía yo al principio que nos complementa muy bien charlas como esta y doctor Núñez Joyo, siéntase en confianza de escribirnos a cualquier miembro, cualquiera de los miembros del seminario y para estar en contacto y tener un diálogo si usted así lo desea. Les agradezco a todos y a todas los presentes, las y los presentes por las preguntas tan buenas, tan interesantes. No sé si quiere decir algo ya nada más de punto final, doctor Núñez. No, solo nuevamente pues agradecer por la invitación. La verdad que es un gusto siempre platicar con colegas. Le envié a David mi presentación, también si alguien le requiere, está allí y encantado de poder seguir platicando o ver algún tema a futuro, pues de mi parte siempre es un gusto poder trabajar con ustedes. Nada, que tengan una buena tarde. Muchas gracias, doctor Núñez. Gilberto tiene un último comentario. Dice, la falta de planes de retiro es uno de los problemas actuales de la seguridad social en México. Pues ahora el personal médico debe destinar una parte de su ingreso a financiar su retiro a través de Afores. Plantear esta alternativa para los migrantes puede ser una solución. Bueno, ya seguiremos. Gilberto, vamos a abrir más charlas de este tipo también que nos sirven a nosotros que estamos ya entrando a la edad adulta de los casi 50, yo, bueno, 45, ¿no? Que este tipo de cuestiones ya las empieza uno a vislumbrar mucho. Ya tendremos otros, a ver si conseguimos otras charlas también que tengan que ver con esto. Y les agradezco mucho a todas y a todos los presentes. En la siguiente charla, la que toca en marzo, vamos a tener la presencia del doctor Ismael Aguilar Bianites del COLEF, el Colegio de la Frontera Norte, con quien vamos a discutir un trabajo que se titula Cambio Organizacional en los Servicios Urbanos del Agua, los casos de Saltillo, Tijuana y Monterrey, ¿no? Ustedes saben que aquí los que vivimos en Saltillo pues, se privatizó el agua, ¿no? Hace unas décadas. Entonces parece ser que hay distintos esquemas en las tres ciudades
Va a ser una charla muy interesante. Ojalá y que nos puedan acompañar. Pues muchas gracias, doctor Núñez. Y Omar, no sé si estás por ahí para que despidas la transmisión en Facebook. Nos estamos viendo. Si quieren, nos quedamos aquí para despedirnos ya fuera del aire.